Estamos dando inicio al segundo ciclo de conversaciones. Es una iniciativa entre el Colegio de Arquitectos y la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario. Es una iniciativa conjunta para plantear algunos temas de interés general de todos los arquitectos de la matrícula, de cómo pensar a raíz de toda esta situación que estamos viviendo últimamente, de cuarentena, de tener que estar resguardados en nuestras casas, pensar de nuevo algunos espacios, o algunos usos, o algunas funciones que seguramente nos van a poner en el escenario en el corto plazo, y también van a poner a prueba todos los diseños y todos los proyectos que se vienen realizando, tanto en edificios de uso público, en los espacios urbanos o en la vivienda. En este caso vamos a hacer 4 conversaciones con profesionales que comparten algunas ideas con nosotros, y el tema que nos convoca son los pH. En esta primera ocasión vamos a hablar sobre cómo algunos profesionales, que creemos que han dado una vuelta de tuerca en este tema, han planteado el tema de la volumetría, los llenos y los vacíos, para generar algunos espacios que me parece que enriquecen la ciudad y el espacio urbano. Hoy estamos con Fede Marinaro y con Matías Simberg, con una gran trayectoria en un corto plazo. Tienen un gran volumen de obra, una gran cantidad de publicaciones, premios, medallas, nominaciones. Sería redundante nombrar cada cosa que cada uno de ellos tiene, y que hoy nos enorgullece tenerlos acá presentes, así que voy a tratar de ser breve porque el tiempo apremia, y le voy a dar paso a Fede, que los saludo, y para que pueda arrancar con una presentación que nos cuente, y después quedarnos conversando un ratito acerca de las ideas que ellos plantean. Fede, bueno, gracias por la intro. Muchas gracias. Y gracias por la invitación también. Vamos a arrancar, evitamos el protocolo y lo políticamente correcto. Y arrancamos. Ahí se ve partido, bien. Bueno, ese es el estudio. El tema que nos convoca es volumetrías, llenos versus vacíos. Yo creo que por ahí el problema principal de esto del pH, que también es uno de los temas como que nos está convocando, es casi como este león que siempre nos acecha, que es esta especie de rentabilidad que tienen que tener estas construcciones, ¿no? Que no es una vivienda unifamiliar y casi que somos como una presita, que el león está como ahí buscándonos todo el tiempo y bueno, exigiendo. Y ver cómo tratar de buscarle como una lateralidad a ese acecho. Otro tema también que me parece que es pertinente como hablar es esto del espacio público, de cómo el pH interactúa con estas situaciones públicas y urbanas, que me parece que también está bien como mencionarlo. Esta es una imagen aérea que es la ciudad de Rosario, llena de medianeras y súper densificada. Y ahora pasa un videíto que es bastante como elocuente, que me parece que está bueno mostrarlo. A ver. Escúcheme, no puede hacer este agujero. Yo lo hablé hoy con sus albañiles. Vamos por partes. Buenas tardes, yo soy Víctor, ¿con quién tengo el gusto? Leonardo, digo acá. Ah, Leonardo, vos sabés que te iba a avisar ayer y no puede pasar nada. El tema es que no tengo luz de este lado y todo el sol viene de allá y necesito atrapar unos rayitos de sol. O sea, el tipo quería hacer una ventana con pinta. Amiga, ¿qué lo puede decir? No lo puede. Parece con el que estaba prohibido. Decimos como ¿quién necesita enemigos? Bueno, mira, Leonardo, yo te quiero y te respeto como vecino y como persona. Pero la ventana se hace sí o sí. Digo, si esto no está arreglado mañana, lo mato a palos. Todo tiene un límite.
Pero la norma está, ¿no? La norma es integral. Bueno, el código dice una cosa, pero la vida dice otra, los problemas domésticos, a veces, muchas veces terminan mal. Bueno, esto en realidad cuenta un poquito un poco la historia, ¿no? de lo que son las medianeras y por ahí es un problema que desde que empecé por ahí a pensar cómo deberían ser los edificios entre medianeras en la ciudad, era un tema como recurrente esto de cómo tratar esas medianeras. Y la verdad que esta película es como que nos allana ese camino, digamos, más allá de que haya por ahí un reglamento o un código urbano o digamos, algunas variables a las que hay que atenerse, digamos, para hacer un pH, me parece que hay temas que no se les puede escapar que tienen que ver con digamos, con estas necesidades, y me parece que son como temas que hay que tratarlos. Por eso digo que es como Rosario es como una especie de ciudad ciega por elección, porque bueno, esto fue como una parte de una gráfica que hicimos para la Gaceta, una nota para la revista del Colegio de Arquitectos, y tenía que ver con esto, digamos, la cantidad de edificios construidos en la ciudad que se niegan a poder mirar hacia el exterior y a iluminar y ventilar. Y bueno, y acá está, este es un edificio, el edificio Urquiza, que hicimos en el proyecto de 2010, y esta es la ventanita que se ve ahí, que un poco demuestra, digamos, la escena de esta película, ¿no? Del hombre de al lado. Digamos que me parece que también tiene que ver con esto de lo preexistente y tratar de mantenerlo, ¿no? Porque uno vaya a construir algo, digamos, tiene que eliminar esa ventanita que, como bien dice, es un rayito de luz o iluminación o ventilación. Bueno, el tema es la volumetría. Yo creo que, digamos, una opinión que voy a como a mencionar es el FOT, que es el factor de ocupación del terreno. Creo que por ahí cuando existía no sale el FOT, me parece que eso permitía, digamos, de que los pH puedan jugar o investigar acerca de estas volumetrías de llenos y vacíos, porque en definitiva había una cantidad de metros cuadrados, metros cúbicos que uno podía construir. Y cada uno decidía, digamos, de qué manera podía distribuirlos en el terreno. Entonces no es que uno se tenía que atar a una determinada altura, sí había una altura, pero bueno, si uno se recedía desde la línea municipal, podía como aumentar esa altura. Entonces, en definitiva, era el arquitecto el que decidía, digamos, cómo debería ser digamos, esa volumetría de ese edificio, siempre llegando al 100% de lo que se pueda construir. Ahora en realidad hay otras variables que como que pesan sobre ese FOT, que son el tamaño de dimensiones de los patios, las alturas reglamentarias, dependiendo de cada área, cada zona. Entonces me parece que el tema del FOT era como digamos, una variable que por ahí que permitía cierta flexibilidad. Y bueno, cuando hicimos el edificio Urquiza, existía el FOT, y lo que hicimos fue esa valoración. Empezamos a trabajar esa volumetría y a sustraerle masa, y eso nos permitió como irnos en altura y generar toda esa volumetría. Obviamente que todas esas sustracciones que fuimos haciendo tenían que ver con dimensiones mínimas que nos permitía el reglamento, que eran 3 metros para poder iluminar y ventilar, y 1,15 m para pegarse al vecino. Pero bueno, estando el FOT ahí nos permitió como llegar hasta casi 12 pisos de altura, que si no hubiésemos llegado a un 7º piso, si hubiésemos densificado en una sola planta, o si por ejemplo hubiese estado la altura máxima permitida en esa zona, hubiésemos podido construir mucho menos en altura. O sea que fue como una estrategia de trabajo en eso. Por ahí, Fede, perdón que me interrumpa, pero sí, estaría bueno con ese gráfico que mostraba en algún momento, hacer el ejercicio de hacer esa volumetría o ese esquema con el reglamento actual y cómo te hubiera quedado o cuántos metros cúbicos hubieras podido construir y cuántos metros cuadrados hubieras podido ventilar e iluminar con el esquema, para hacer un comparativo en cuánto se gana y en cuánto se pierde en cada caso. Por ahí, en realidad, lo que tiene esto es como, o sea, yo creo que ahora, digamos, esta limitación de altura y en realidad que no tiene que ver con la variable de la cantidad de metros cúbicos que puedes construir, es como
como que te limita y como que homogeneiza digamos, la ciudad, ¿no? Obvio. No, tiene. No, yo creo que digamos, como el fondo es como permite eso, digamos. Exacto, pero hay que hacer el ejercicio porque está bueno también como para hacer una comparación. Sí, una comparación de tiempo y poder sacar lo mejor de cada una y hacer. Tarea para mañana. Tarea para mañana. Bueno, esto de los llenos y vacíos, esto también forma parte como de algo de una investigación que yo le puse ahora con este tema de la pandemia, espacios baldíos, que es entre lo doméstico y lo urbano, que me parece que también es como pertinente hablarlo, son las medianeras, y es esto de cómo tratar esas medianeras. Este es el edificio Urquiza, y tenía que ver con esto, ¿no? De cómo poder mirar hacia el exterior o poder iluminar y que no sea una medianera ciega, casi negada y poco recíproca a la ciudad. O sea, capaz que en los edificios que estuvimos haciendo, o ni siquiera con los que se ejecutaron, sino con los que no se ejecutaron, mucha de la investigación tenía que ver con esto, cómo hacer un edificio entre medianeras que parezca o que sea una torre. Tratar de hacerla exenta entre medianeras, es como muy difícil, pero bueno, tenía que ver un poco con eso. Esta es la separación que tiene el edificio Urquiza en los balcones. Hacia el otro lado. Este es el edificio pequeño. Bueno, para los que no conocen se llama edificio pequeño, porque es un lote muy chiquitito. Y lo que se ve ahí es la medianera, no sé si se ve el cursor, creo que no, pero bueno. Sí, se ve. Bien. Esto que está acá es la medianera, o sea, para la municipalidad es una medianera, porque todo esto es un terreno fiscal, y esto, que es por donde pasaba la vía del ferrocarril, y este sería como el eje de la trocha. Entonces, uno al ser frentista puede hacer uso de este espacio, pero para la municipalidad esto debe tratarse como una medianera. Que bueno, o sea, puede ser positivo o puede ser negativo. O sea, el hecho de tratarla como una medianera hizo que sobre este lado estén los núcleos húmedos y las circulaciones. Entonces también hizo que uno se ponga a repensar de cómo debería ser esa fachada, porque en realidad... Dos lotes atrás hay uno que tiene fachada con balcones. Hay unos 2 lotes atrás que tiene fachada con balcones. Sí, lo que pasa es que el de atrás de todo es un edificio que probablemente se hizo en los 90 o el permiso antes de esa normativa. Claro. El de al lado creo que es bastante más viejo. En realidad una casa que le hicieron 2 pisos arriba. Ahí ya tenés hecho el ejercicio. Acá está todo. Bueno, y de atrás igual le dejó, no, está bárbaro. Le dejó, digamos, el patio reglamentario al fondo. Pero bueno, por ahí, no sé, estaría bueno si es, digamos, hay como en ciertos casos esa flexibilidad digamos, a ciertas cuestiones como más que reglamentarias, digamos, bueno, entender que hay casos que son como excepcionales de tratar o a tratar. Este sería el patio trasero, y esa es la medianera de la que hablábamos. Pero bueno, como decía el Rafa también, digamos, el problema por ahí pasa a ser como la solución y te exige de que uno empiece a repensar cómo tratar esa medianera de una manera un poco más amable y poder darle al interior los usos que uno va necesitando, las variables que uno quiere en el interior, hace que también te genere la fachada. Y este es el edificio A01 que está en calle Córdoba, entre Alsina y Constitución. Que bueno, es exactamente igual como esto de trabajar las medianeras y entender el edificio como si fuese una torre, pero entre medianeras. Y tiene que ver con eso. Al lado de este edificio hay un pasillo, y al lado de ese pasillo hay una escuela. Con lo cual, sobre esta medianera, que es la medianera oeste, nunca se va a construir. Entonces, empezar a pensar que esta medianera también es una fachada urbana. Sobre todo porque queda sobre una vía de circulación rápida que es calle Córdoba, enfrente tiene una plaza. Entonces la condición urbana de esta fachada y de esta fachada medianera y de esta fachada, que sería como la fachada pensada de la línea municipal, empiezan a tener casi como el mismo carácter. Esas son un poco las búsquedas y bueno, qué sé yo, la verdad que
por ahí hay ciertas cuestiones reglamentarias que no permiten, digamos, casi como empezar a hacer uso o pensar las medianeras como fachadas urbanas hasta que se construya el edificio de al lado. Pero bueno, este caso es una cuestión como excepcional al tener ese pasillo lateral. Otra de las variables, me parece que de los pH tiene que ver con esto, que tiene que ver... ¿Cómo vamos de tiempo? Está bien. ¿Voy rápido? No, bien, por favor. Bueno, tiene que ver con esto, que era la vereda, los ingresos, los zaguanes en las viejas casas, digamos, ese espacio intermedio, que tiene que ver con las plantas bajas de los edificios. Y en el edificio Urquiza hay mucho de eso. No sé, yo me acordaba de una charla de Mario Roberto Álvarez, que siempre él decía y mencionaba esto de que cada obra privada debería cederle al espacio público un pedacito, digamos, casi como una ofrenda que estaba bien, digamos. Entonces, si todos empezamos a pensar de que cada uno le empieza a hacer un pedacito al espacio público, ese espacio público empieza a hacer esto. Se enriquece. Se enriquece y deja de ser una especie de medianera urbana donde no pasa absolutamente nada. La gente lo único que hace es caminar por la vereda y empieza a tener como otra lógica y otras operaciones. Yo soy muy malo para las frases, pero me lleva a una frase de Pantaroto, de Rubén Pantaroto, que siempre decía que la fachada le pertenece a la ciudad. Claro. Le deja de pertenecer al arquitecto, le deja de pertenecer a la obra, y empieza a pertenecer a la ciudad. Que está muy bueno eso que vos decís, porque son dos miradas de dos arquitectos sumamente reconocidos, y el compromiso que tenían, no solo con la obra que les tocaba ejecutar en el terreno, entre medianeras, con las líneas y con la reglamentación que le corresponde, sino además el compromiso con la ciudad de volcar arquitectura hacia el espacio público para enriquecerlo. ¿Sí? Bueno, y esto en realidad, bueno, acá, o sea, el edificio Urquiza, el único punto donde toca la línea municipal es en esta, que es la altura del edificio que está acá al lado, y después se recede, que también tiene que ver con esto, digamos, con el uso del FOT. O sea, y volvemos como a lo mismo que para mí tiene que ver, que era como importante esto, digamos, dar cierta flexibilidad a cómo acomodar las cajas, o cómo acomodar los volúmenes, y cada arquitecto puede decidir dónde ubicar esos metros cuadrados, que en realidad son los que tiene que vender. Son los metros cuadrados para León. Para León. No es León. León es como una imagen, digamos, sí, casi como disparadora. Claro, pero es una imagen muy fuerte para arrancar. Entonces, bueno, el edificio pequeño. Creo que no sé todavía. Bueno, otra de las variables son las circulaciones, que también me parece que está bueno esto de así como lo del FOD aplicaba a los metros cuadrados y no a los metros cúbicos. Por ahí las circulaciones también, digamos, cómo poder hacer, digamos, que una circulación cumpla más de una función. Y no regirse solamente por una medida mínima. Entonces, agregarle como algunas variables más. Estas son obras de Casullo Sejima. El New Museum, que es una escalera súper mínima, digamos, y en realidad uno podría decir que es como, si uno la ve en planta, dice que esta escalera es como hasta antirreglamentaria y vivible y un montón de adjetivos que uno puede ponerle, pero bueno, una vez que uno la vivencia, espacialmente es impresionante, porque tiene una cantidad de volumen que trasciende los metros cuadrados. Entonces en ese sentido me parece que está bueno como, no sé, tengo una opinión, digamos, al revés de esto de la ocupación del terreno. Este es el ingreso, las circulaciones del edificio Urquiza. Las pasarelas que unen los departamentos. Y acá se ve la asociación de masa que fuimos como adicionándose arriba. Ahí está. ¿Cómo estamos? Bien, estamos bien. En 3 minutos. ¿3 minutos? Sí, dale, tranqui. Bueno, acá se ve las circulaciones del edificio pequeño, que estas son las escaleras, el cribado que deja pasar la luz, y bueno, y además de ser circulaciones, como que es esto, como intentar buscarle esa... Perdón, no te apures, les propongo algo. Tenemos 1 hora, pero podemos reiniciar. Hablar tranquilo de tu obra, de lo que querés contar, y si nos excedemos un poquito en el tiempo, reiniciamos y redondeamos con 5 o 10 minutos más para que los dos puedan expresarse de la manera
que se merecen. Me parece que lo que está mostrando está súper bueno y nos merece algunas reflexiones que nos debemos permitir. A las 30 termino. No, a las 30 lo entrego, paso la pelota. Dale tranquilo, dale tranquilo. Paso la pelota. Bueno, estos son el área de tanques del edificio Pisa, que también, del edificio pequeño, perdón, que también tiene que ver con esto de buscarle como una vuelta más a la apropiación de esos volúmenes, porque en realidad, como el reglamento solamente, digamos, no es que solamente, digamos, el reglamento como que aplica a metros cuadrados, en realidad esto computa como metros cuadrados acá, pero bueno, uno podría construir, en el estudio hicimos algunos como ejemplos así como casi como riéndonos, de decir, bueno, podríamos hacer un tanque que mida 2 metros o 3 metros por, no sé, 100 metros De alto. de alto. Y el tanque termina estando arriba de todo y todo lo que queda en el medio es un vacío y después lo llenás con bauleras, por ejemplo. No hay nada en el reglamento que lo impida o en el código urbano. Entonces, esto como de repensar el metro cúbico me parece que está bueno. Van a hacer los tanques de arriba. Y otro tema, que ya creo que ya voy terminando, son los balcones, que me parece que es como una interacción media entre lo privado y lo casi como público urbano, que son los balcones, que es como que lo que hace entre el fuelle entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Que bueno, obviamente que por la cuarentena y la pandemia empezaron a usarse para 20.000 millones de funciones que por ahí no estaban como ni pensadas o no estaban usados. Justin Bieber, los fans abajo. Esta imagen forma parte de alguna de las páginas del libro de Elements de Puljas, que es como si fuese el Neufer contemporáneo, donde no te dice, digamos, qué medida tiene que tener un balcón o un pasillo o una circulación, sino que te expone capaz que 100 ejemplos o 200 ejemplos o tipologías de balcones para que uno haga como ese análisis de realmente qué es lo que quiere, digamos, en ese balcón, en esa circulación, en todos estos elementos que él analiza. Que me parece que está bueno, digamos, como empezar a pensarlo desde otro lado. Este es el Mundial 86, o sea, la Casa Rosada, o sea, uno lo piensa como de una manera. Y estos son, bueno, cerramientos, por ahí que fui sacando medio de internet. Y ahora, bueno, ahora voy a contar algo que tiene que ver con estos cerramientos. Bueno, esto viene a algo que viene en un ratito, que es unas fotos que saqué de Google Maps. Pero bueno, este es un proyecto de un edificio que estamos casi como próximos a hacer. Y en realidad la pregunta sería, ¿qué cambia, no? Que nosotros hagamos esto, que termina siendo como reglamentario, o podamos hacer esto, que sería como antirreglamentario. Entonces, esto probablemente lo podamos hacer bajo el reglamento, y una vez que se aplica como el final de obra, uno después lo cierra y lo tapa, ¿no? Entonces, hoy no. Hoy no. Salió hace 2 semanas. No. Salió hace 2 semanas la normativa que permite poner los parasoles del filo exterior del balcón. Oh, ya estás aprobado. Bueno, una buena noticia en medio de la charla. Voy a brindar. Perfecto, voy a brindar. Hoy son legal, Fede. Pero para 100% de opacidad. ¿Qué? Fíjate la normativa. Pero dice que contempla los parasoles del filo exterior de los balcones. Ah, bueno, parasoles, pero sí, al 10%, hay que ver. Bueno, por eso hay que verla. Podemos llegar a obras particulares a ver cómo llega. Estoy muy contento. Y bueno, tenía que ver con esto. Es un avance. Esto es calle Pellegrini, digamos, donde los balcones obviamente no se permitían cerrar y después la gente los va cerrando. Entonces lo que pienso es, digamos, si nosotros no deberíamos ya de antemano decir, los balcones se pueden cerrar porque efectivamente lo van a cerrar y lo van a cerrar como cada uno quiera. Y como no hay un organismo que controle o que aplique, digamos, el no cerramiento de esos balcones, se hace y se va a hacer. Y está perfecto porque capaz que en uno de estos departamentos vive una parejita que tuvo un hijo y es un buen ambiente y cierra el balcón porque necesita la función y el uso de ese balcón. Y no está mal, está perfecto. Entonces digo, ¿por qué no pensarlo de antemano?
Me parece como que es bastante, bueno, este es Pellegrini hacia un lado y hacia el otro lado. O sea, la cantidad de balcones cerrados y tipología de balcones me parece como que es algo a repensar. Que bueno, ahora Mati me dio una buena noticia. pero bueno, hay que ver. O sea, espero que esté como de acuerdo a los parasoles que den por hidrotermia para poder aplicarlo ahí. Me parece genial, me parece. Bueno, estos son balcones, digamos, del edificio Urquiza. Digamos, ¿cómo interpretar esos balcones? Digamos que pueden interactuar con la ciudad y que no sean como espacios casi como estancos y ciegos para sí. Espacios donde le devuelvan algo a la ciudad y que puedan interactuar con la ciudad y que no sean solamente balcones metidos hacia el departamento, porque me parece que los balcones son como esa, no sé, esa capaz que linkeada entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. El punto de contacto entre el punto de contacto era como ¿cómo se llama? Como el menisco. Digamos, el menisco que articula entre los huesos, digamos, para que no se rompan. Me parece como que está bueno. Bueno, sigo con los balconcitos. Este es el edificio Urquiza. El edificio pequeño, perdón. Y acá llegamos al edificio 01, que tenía que ver con esto, que es parte también con un poco la investigación o pensamiento que hacemos, de intentar, digamos, de que los balcones no sean una pieza que se le adosa al edificio, a la volumetría, que da casi digamos, por proyecto, sino contemplarlo dentro de la morfología o volumetría del edificio inicial. Ahí están las vigas, digamos, que son las vigas estructurales del edificio que arman a su vez los balcones de los pisos. Bueno, estas son 3 axonometrías que muestran como esas relaciones que por ahí también se busca, digamos, con esto, no sé si planteo o preguntas, digamos, como que estoy haciendo de esas relaciones, ¿no? Humanas que se pueden dar entre espacios abiertos y espacios fuelle o, como era que había dicho, la articulación, el menisco, que me parece que están buenos, como esos calibres entre esos meniscos casi internos de los edificios y entre departamentos y hacia el urbano. Me imagino, Fede, que el diseño de este edificio y la toma de decisiones que uno va avanzando en un proceso cuando se toma la decisión de avanzar con estructura metálica, hay que rever un poco toda la normativa que uno ya tiene incorporada con un diseño más tradicional, o que viene acostumbrado a hacer, porque este tipo de estructura te somete a otros espesores, a otras cargas, a otra manera de sostener la pared medianera, o de vincularte con los terrenos linderos. Entonces imagino ahí todo un gran trabajo de investigación del estudio, de ustedes trabajando. Sí, acá en realidad, en este caso, que es la medianera bueno, tenemos que ir, o sea, del eje medianero un poquito 15 centímetros para adentro, porque en realidad, digamos, uno no puede, digamos, no puede, porque si, digamos, la viga esta estructural, como que mantiene el eje medianero y el vecino construye un edificio al lado, se terminan pegando con los balcones. O sea que en realidad como el reglamento te exige que sí o sí haya una separación casi que de 30 centímetros entre balcones. Con lo cual acá, aquí se ve en esta imagen, o sea, el eje medianero está a 15 centímetros como para afuera. O sea, está al límite del hormigón, acá, en este límite. Bueno, están las vinculaciones con los espacios abiertos, queda la medianera. La medianera sí la materializamos completa, porque bueno, estimamos que en este terreno se va a construir un edificio, entonces pedimos eso y bueno, materializamos esa medianera como se pide en el código, y la medianera esta, tener un pasillo, la dejamos con la estructura metálica a la vista. Y esta es, bueno, una imagen que ya termino, me pasé 2 minutos. Está perfecto. Es un poco la imagen como de ciudad que obviamente trasladada a un mercado, pero bueno, es un poco la imagen de ciudad que
que por ahí está bueno como tener. Digamos, diversa, con diferentes jerarquías, de donde cada arquitecto también puede tomar una decisión de qué altura puede hacer. Digamos, ¿por qué uno no podría hacer un edificio que mida, no sé, 4 metros, un lote de 8,66 por 50 metros de altura? Intentando buscar visuales, intentando poder ventilar e iluminar todos los espacios que uno quiera. No sé, me parece que es como trasladada a esto, es un poco la ciudad que estaría bueno como, no sé, o que para mí está bueno imaginar. Jerarquía, diferentes alturas, o sea, en una misma manzana poder tener diferentes alturas. Pero bueno, estamos en eso. Está muy bien, te felicito por la presentación. Creo que da pie a pensar algunas cosas. Me parece que el estudio viene haciendo un trabajo extraordinario. Mientras Mati se prepara para compartir, le damos pie a él para no demorar, porque la verdad que está muy bueno lo que están mostrando, y ojalá nos dé tiempo para compartir después algunos minutos. Bueno, ahora Mati tiene que terminar en 20 minutos. En 5. No, venimos bien. Bien. Venimos bien. Vamos. Dale, Mati. Bueno, gracias. Gracias, Fede, por la presentación, y gracias, Andrés, también por la presentación en nuestra y la invitación. La charla le puse investigando los límites, porque es un poco, creo, lo que hacemos acá en la oficina. Tratar de proyecto tras proyecto siempre buscar un poco esos límites de la normativa para tratar de hacer algo que trascienda la mera repetición del edificio vertical en altura. Un poco nuestros principios acá, creo que tenemos 2 o 3 que siempre repetimos justamente. Y uno, vaya a redundancia, es la no repetición. Intentamos que cada edificio, cada encargo, pensarlo distinto al anterior, que tenga su propia personalidad, que pueda generarse como un objeto de valor para la ciudad, que tenga estos momentos de intercambio con la vía pública, como mencionaba Fede recién, tanto desde la cota cero, ¿no? al momento de relacionarse directamente con la vereda y con la calle, como en las medianeras. Eso creo que es uno de los principios. El otro es siempre trabajar con algún tipo de sistema que nos identifique y que le dé esa personalidad fuerte al edificio, donde haya una lógica intrínseca en la toma de decisiones, y finalmente que no se repitan uno con otro, es decir, que cada uno sea distinto del anterior. Y eso siempre nos lleva un poco a los límites de la normativa. Entonces, como entendí la invitación a la charla como una manera de exponer cuáles son esos límites y de ver hasta qué punto uno los puede respetar, pero también cuáles son los aportes o las ideas que uno podría tener para romperlos, pero romperlos en el buen sentido, es decir, cuál es el aporte que podría tener nuestra oficina, nuestro equipo de trabajo, que día a día se enfrenta con esos límites. Bueno, esto es un poco la web de la oficina, y ahí hay algunos de los 3 trabajos que voy a mostrar, que por supuesto son 3 edificios de propiedad horizontal. Acá interactúa mucho más con otro tipo de cosas, todo tipo de encargos, proyectos de investigación, académicos, etcétera, etcétera. Y creo que un poco esa mixtura que se ve ahí en esa imagen, de distintas escalas, de distintos tipos de aproximación al proyecto, se tratan después de reflejar en cada uno de estos 3 proyectos que vamos a mostrar. Los 3 son propiedad horizontal, pero muy distintos entre sí, como verán. Básicamente es el primer edificio apilado, el segundo es un complejo de viviendas híbridas en Pichincha. El tercero es un edificio que llamamos Porosidades, sobre calle Jujuy, también en Pichincha. Y lo último es mostrar un poco una conclusión sobre algunas investigaciones actuales y puntos de acción que estamos proponiendo en este momento para avanzar, y seguramente nos vamos a encontrar con limitaciones nuevamente de la normativa, y vamos a pelearnos un poco con la gente de planeamiento y obras particulares, en el buen sentido, lo digo, lo de la pelea, para proponer un poco nuestra impronta y ver qué recibimos del otro lado, un poco también como
Hablábamos con Fede recién en charlas informales antes de arrancar la comunicación oficial, donde decíamos, bueno, pero acá me dejaron hacer esto y acá no me dejaron hacer lo otro. Es como que uno trata de posicionarse de una manera provocativa y buscar esos grises para proponer algo nuevo, a diferencia de otro que podría tomar la postura de decir, bueno, esto es lo que me permiten hacer, repito para arriba y sigo. Y de hecho, otro de los principios que podrían marcar es lo que nosotros llamamos la hibridación programática. Es casi una ley que tenemos acá en la oficina de tratar de responder en cada emprendimiento, cada edificio, no con una tipología solamente, sino tratar de que realmente respondan a la contemporaneidad, en donde hay una composición familiar mucho más cambiante a lo largo del tiempo. Entonces tenemos desde unidades que pueden ir mutando, unidades que van combinándose con terrazas, unidades que se pueden unificar durante el proyecto o durante la obra incluso. Por ahí nos he recomendado eso, da bastante dolor de cabeza, pero nos ha sucedido. Y en un mismo edificio que se genere una idea de comunidad. No vive un solo tipo de familia, viven los 26 tipos de familias, por ejemplo, que están estudiados hoy en día, que existen, desde familias ensambladas, solteros, casados, divorciados, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco una búsqueda eso, no es algo que sucede porque sí, sino que realmente lo tenemos como una convicción de trabajo, como algo positivo, que eso realmente genera ciudad dentro de la ciudad, son como mini ciudades dentro de la ciudad. Primer edificio, no voy a contar los proyectos, quiero aclarar eso, voy a contar la volumetría, voy a hablar del lleno versus el vacío. Creo que es un poco el eje transversal de la charla, es a lo que trata de abordar la charla. Ubicado ahí en San Juan y Francia, que justamente como se ve tiene la gracia de que cerca está Avenida Francia y todo acá hay edificaciones bajas. Eso nos motivó, como también comentaba Fede recién, ¿y por qué nosotros no podemos mirar Avenida Francia? ¿Por qué nosotros tenemos que mirar a San Juan, que es chiquita, y no podemos mirar a Avenida Francia, que es como una cosa mucho más trascendental? Realmente, en el proceso de trabajo, hubo una voluntad, y se ve acá en este dibujo, de realmente mirar a través de la medianera y encontrarnos con esta limitante que para poder mirar tenemos que recedernos 3 metros, y dijimos, bueno, vamos a recedernos 3 metros. Tenemos que resignar una X cantidad de metros cuadrados, tiene todas las problemáticas del león que contaba Fede recién, y bueno, vamos a resignarnos 3 metros y ver qué pasa. Y después hicimos como un gesto provocativo de mover una de las piezas, uno de los volúmenes apilados justamente del edificio, invadiendo esos 3 metros como una manera de habitar ese vacío que nos habíamos autogenerado. Es un poco el argumento total del edificio. Y donde todo lo que se ve acá atrás, detrás de estos parasoles, son ventanas, obviamente, y donde acá atrás hay balcones que son de una dimensión generosa que parecen terrazas, y lo mismo sucede acá atrás. Y realmente es tratar de mirar hacia Avenida Francia. Y fue el argumento de ese proyecto, a su vez un proyecto que está, digamos, por el tamaño del lote, diseñado en 2 torres, tiene una torre enfrente y una torre en contrafrente, con un núcleo de circulación central que las abastece. Y también al resignar estos 3 metros de lateral, realmente nos dio muchísimo, porque también hace que la torre de contrafrente pase a participar del frente. Y creo que se consigue esto del edificio en torre, y después, bueno, justamente el movimiento de la caja de hormigón hasta acá arriba tiene esa condición provocativa de tratar de evitar ese vacío. Ahí se ve un poco, esta es una medianera al este, en la cual tienen que aparecer todos estos postigos por una cuestión de normativa de eficiencia energética de los últimos años. Este fue uno de los primeros proyectos que caen, en el buen sentido lo digo, no que caen, pero bueno, son afectados, mejor dicho, más elegante, por esa normativa en el año 2017. Para este tamaño de edificios, la normativa gradualmente va afectando distintos tamaños. Bueno, esto es uno de los primeros tamaños uno de los primeros edificios de este tamaño que afecta, y fue realmente todo un desafío, cambiar el sistema de aberturas, cambiar el sistema de parasoles. Hoy, sinceramente, no sé qué va a pensar el colectivo de arquitectos, yo tomo la normativa como algo bastante positivo, nos llevó a cambiar un montón de cosas para mejor, creo que al cliente le estamos entregando un mejor proyecto, más allá que como toda normativa es imperfecta y después hay un montón de cosas que se pueden ir mejorando,
Bueno, como le contaba a Fede, hubo una última corrección hace 2 semanas y creo que también es para mejor. Ojalá haya más cosas que se puedan mejorar y sea para mejor, pero creo que realmente es un ejemplo, Rosario, la calidad constructiva a la que va a llegar en relación al resto del país. La otra fachada, que es la fachada oeste, también tiene una condición expresiva. Creo que la normativa actual permite algunas cuestiones, permite abrir determinados tipos de aberturas. Obviamente no puedes ver porque invadís la privacidad del vecino, invade la cuestión de la privacidad en el Código Civil, pero creo que permite cambios de materialidades, permite cambios de profundidad. Entonces, ¿cuándo podés ver? Bueno, acá estamos restituidos como 4 metros y pico, entonces ya podemos ver. Y toda esta medianera, bueno, no podemos ver, pero por lo menos podemos iluminar y iluminamos todas las unidades. Y son todas unidades que tienen básicamente 2 frentes de ventilación, pero 3 frentes de iluminación. Y yo a estas medianeras, y un poco veía el dibujo este que presentó Fede antes de los vacíos negros, acuerdo plenamente en la preocupación de que todos nuestros edificios tengan 4 fachadas, o hasta 5 si se quiere, con la cubierta. Este edificio está en obra, todavía no está terminado, y acá estamos armando todavía la cubierta, justamente, que es la quinta fachada. Para mí las medianeras son fachadas en espera. Puede tardar 2 años, 1 año, puede suceder durante la obra, o con el ritmo de inversión que tiene Rosario puede tardar 50 años, porque ahí por ahí tengo una pequeña diferencia con lo que dijo Fede, que hablaba de Rosario como una ciudad hiperdensificada. Rosario es una ciudad que tiene 1 millón de habitantes hace 30 años, y mucha gente sale de los suburbios, entonces siempre tenemos los mismos habitantes, hay inversión, avanza el pH, pero realmente no creo que seamos hiperdensificados. Hiperdensificados Manhattan. Rosario no es hiperdensificado, y hay cambios tanto de normativa para que realmente se refleje en el espíritu de la normativa, como de lo que es la renovación edilicia, justamente, que vendría a reflejar esa normativa, que tardan años, siglos. Entonces me parece casi una irresponsabilidad de los arquitectos pensar las medianeras como algo ciego. Creo que tienen que ser algo que realmente le den a la ciudad. También incluso respondiendo un poco a esta premisa que planteaba recién Andrés. Este es el patio que da al oeste, donde tiene su tratamiento arquitectónico, por supuesto, su iluminación y ventilación, pero creo que la mayoría, estos son todos lo que es el núcleo de circulación, pero que la mayoría de las fichas está puesta en este patio, obviamente, que es el este, porque ahí es donde se recedió la masa edilicia, cuidadosamente donde se podía receder 3 metros, donde no era necesario abrir aberturas, se voló un poco más, se le buscó realmente jugar al límite, que era un poco lo que recién planteaba la tesis inicial de la charla, y acá se ve con la caja esta de hormigón flotando desde el contrafrente, acá lo estamos viendo, y no es menor lo que estoy mostrando, porque esta es una foto desde justamente la torre que está atrás, pero está participando perfectamente de lo que sucede en la vía pública. Creo que esto es lo que nos dio ese receso de 3 metros, que pasan a ser que a partir de esto hay muchos más departamentos en ese edificio que realmente miran al frente. Ahí vemos un poco el mismo patio, pero desde abajo. Y es un poco desde abajo hacia arriba, mostrando la misma fachada que vimos antes. Tenés una sexta fachada, porque tenés el edificio recortado contra el cielo, visto bien por abajo. Sí. También tiene un pensamiento. Es un video pre-cuarentena. Fue lo último que llegamos a hacer en cuanto a edición y fotografías.
Bueno, antes de pasar, perdón, quería aclarar una cosa, que ahí es donde justamente viene algo que es bastante polémico, que ese patio que nosotros generamos de 3 metros no es reglamentario para la normativa actual. Cuando se conecta con una apertura de 9 metros atrás y se conecta con la vía pública al frente. La verdad que fue insólito pensar que eso no es iluminación y ventilación, porque el día de mañana acá podría venir alguien al lado, pero aunque venga alguien al lado, estamos conectados con un patio de 9 metros al contrafrente y estamos conectados con la vía pública al frente. Creo que a nadie se le puede ocurrir que ese tamaño de patio no podría ser iluminación y ventilación. Es una un poco de las primeras críticas constructivas que podría hacer a la normativa vigente. Pero bueno, para ese proyecto no lo fue. Tuvimos que diseñar aberturas hacia el patio interno y hacia el frente, que cumplan con los estándares de la normativa vigente, y todo ese patio fue, por así decirlo, un regalo hacia esas unidades, pero no cumplían con los... No fueron considerados para cumplir esas funciones. Bueno, el segundo proyecto es un complejo de viviendas en el barrio Pichincha, en Richeri, entre Tucumán y Catamarca. Ahí también se ve un poco el proceso, donde un lote muy largo, tiene más de 60 metros, se ve afectado por el centro de manzana. Esa es la masa edilicia máxima que podríamos tener, o mejor dicho, la jaula máxima que podríamos tener, no la masa edilicia, según el reglamento, porque a partir de la afectación del centro de manzana, todo este fondo baja a 6 metros, y sobre el frente tenemos los 13 metros más el 5% de tolerancia. O sea, ahí empieza, después también tenemos un factor de ocupación del suelo del 70%, entonces ahí se libera. Y aparece una idea, por eso se llama un complejo de viviendas híbridas, de mezclar dos tipologías completamente opuestas en lo tradicional, que son el pH de departamentos con casas, pero bueno, que también están en pH, por supuesto, porque está todo afectado por la propiedad horizontal. Y ahí empieza un poco el trabajo de la volumetría, el moldeado, y también el desafío acá era relacionar realmente las casas con el edificio y que sea un poco lo mismo. Creo que la materialidad vino un poco a cumplir esa función también. Y este fue un poco el resultado. De vuelta, los postigos móviles como algo muy distintivo en cuanto a la imagen del proyecto, que tiene otra vez que ver con la normativa de eficiencia energética. Los dos proyectos son simultáneos, tienen meses de diferencia, se están terminando en menos de un mes los dos, fueron casi gemelos, por así decirlo, y durante todo su proceso, tanto proyecto como ejecución, por supuesto proyectos completamente ambiguos, lugares ambiguos, normativas ambiguas. Bueno, esto es un poco el estado actual o de los últimos días. Y ahí se ve un poco el resultado de este edificio, y siempre el desafío de hacer cooperar las casas con el edificio, hacerlas convivir. Y acá va a aparecer algo que es bastante divertido a mi gusto, que Pichincha tiene una normativa completamente distinta con respecto a los patios. Siempre en toda la ciudad, entre un local de primera y otro local de primera, 9 metros. 9 metros. Pero Pichincha, patio mínimo. 4 metros acá como medida mínima en una altura de 6 metros, que es lo que tiene eso, es reglamentario. Entonces, de vuelta, bueno, creo que acá le sacamos realmente mucho jugo a la normativa, porque este proyecto puede estar en Pichincha o solo en Pichincha. No hay otro barrio que podría admitir este proyecto en la ciudad. Se ve que en los otros barrios el aire corre menos, entonces hace que se ventile menos, entonces hace que necesitemos patios más grandes. Pero en Pichincha podemos ir al patio mínimo para enfrentar locales de primera. Obviamente que estoy siendo completamente irónico, yo creo que esta es la normativa que realmente tendría que ser lógica para toda la ciudad. Es completamente ilógico que Pichincha tenga una normativa de ventilación con respecto al resto de la ciudad. Y realmente estoy agradecido que eso haya existido, estoy agradecido a Marcelo Mirani, mi socio, que fue el que se dio cuenta tan rápido de esa especie de bache legal que tiene la normativa y permitió que hagamos este proyecto, sinceramente, porque fue un mérito completamente de él haberse dado cuenta de eso y que podamos hacer este proyecto así, si no, no lo hubiésemos podido hacer. Proyecto que estamos contentos, estamos satisfechos, pero que, insisto, es solo por el barrio de Pichincha.
Acá lo vemos como desde el patio de uno se ve el living, se ve después este otro patio que tiene el otro lado, el espacio de circulación, otro patio y después el living del otro. Y estos patios a su vez están tratados con estas especies de mallas que la vegetación ya está ahí preparada para ir creciendo. De hecho, hoy ya está más crecida que en esta foto. Para generar estas intimidades. Por supuesto que la intimidad es algo que como arquitectos nos interesa, no es que queremos que las cosas estén cerca y se miren entre sí y no tengan privacidad. También tenemos el sistema de postigos microperforados que también justamente vienen a controlar esas privacidades, en las plantas altas eso. Y también tenemos lo que son los toldos de Santex microperforado para también controlar esa privacidad. O sea, hay muchos filtros visuales para realmente establecer esos controles. Sin embargo, insisto, pudimos hacer este proyecto solamente en este barrio. Y el tercer proyecto que voy a mostrar, directamente fuimos por más todavía. Dijimos, bueno, Perdón, si Mati, te interrumpo antes que lo empieces a contar. Nos quedan 7-8 minutos. Dale. Si se corta, estamos en Creo que la termino. 144, 150. Creo que la termino, dale, creo que la termino. Bueno, Dale, si no, el último no, edificio, fuimos por todo y lo llamamos directamente Por todo. porosidades. Porosidades porque realmente fuimos por esta cuestión de que, en Pichincha se pueden hacer patios de 1/3 de la altura, 4 metros, porque 12 metros es la altura de ventilación máxima, bárbaro, vamos por eso. Y realmente, acá está el proyecto en Jujuy y Pichincha, hicimos una masa edilicia que lo único que le sacamos fue los patios reglamentarios hasta llegar al 70%, que era lo que el FOS pedía, el factor de ocupación del suelo pedía. Y nuevamente, bueno, después se hacen otra serie de operaciones que acentúan esta condición de la porosidad. Los balcones también son recesos, las ventanas, que aparecen una serie de ventanas con un diseño bastante estratégico para dónde tienen que estar ubicadas, y ahí lo que se llega a ver es que hasta los ladrillos son porosos. Usamos un ladrillo especial que trajimos de Europa, que está calado, porque también tiene hasta porosidad el ladrillo. Pero realmente son edificios que solo pueden ser hechos en Pichincha. Es raro eso, realmente es raro y creo que hay que reverlo de manera urgente, porque hasta diría que hay hasta una condición de injusticia con el resto de la ciudad. Y el aire es el mismo. Cuando viene humo de las islas nos intoxicamos todos, pero cuando el clima está bien, creo que respiramos todos de la misma manera. Bueno, este es un poco el edificio en estado actual, o hace unas semanas, porque este es un edificio que tiene todavía más obra por delante. Pero acá se ve, sobre todo en lo que es el contrafrente, que hay momentos donde acá se enfrentan, y acá se enfrentan locales de primera. Acá estamos viendo justamente los patios desde abajo. De vuelta, esto acá faltan parasoles, faltan todos los microperforados, faltan elementos de control de esa intimidad, pero creo que tiene la medida de los patios que realmente tienen que tener. Tienen mucho sol, acá la foto es bastante testigo de esto que estoy diciendo. Y lo que creíamos que iba a hacer, creo que en el proyecto, o mejor dicho, en el edificio construido, lo pudimos comprobar, que realmente se cumplen esas condiciones de habitabilidad, de iluminación y ventilación. Después, bueno, hicimos la estrategia de también poner uno de los patios contra el frente, lo cual maximizó muchísimo la fachada urbana, porque ya no solamente tenemos estos metros que están acá, que son los que dan sobre calle Jujuy, sino que también estos también miran a calle Jujuy, y desde donde estamos mirando también estamos mirando hacia calle Jujuy, a pesar de no estar sobre la vía pública. En esto nos tomamos prestado un poco el concepto que habíamos visto en el proyecto de calle San Juan. Bueno, y finalmente, y creo que voy a llegar bien con el tiempo, hoy estamos trabajando obviamente en nuevos proyectos, y estamos trabajando en dos conceptos que nos interesaría transmitir, que seguramente vamos a... 2 minutos de anuncio. Vamos a perder seguramente en obras particulares. Uno es la tridimensionalidad de los patios. Este es un proyecto también de Saná, justo se dio la coincidencia con Fede, que también lo trajo como caso de estudio, que son los departamentos de Okayama en Yokohama, en el área urbana de Tokio, donde hay mucha menos distancia incluso entre ventana y ventana, departamento y departamento, que la que veíamos recién, pero después hay una estrategia, obviamente, del arquitecto, en que no las enfrenta exactamente las ventanas, las va desfasando, y en el que el patio tiene tridimensionalidad y no solamente bidimensionalidad. Acá la normativa es una bidimensionalidad extruida. Entonces después no esperemos demasiado de la ciudad
que sea un patio extruido y un edificio extruido. Y por eso, para lograr edificios que no sean eso, no sean esa extrusión de los patios, extrusión de la masa edilicia, hay que empezar a hacer todas estas elucubraciones que habíamos recién charlamos con Fede, hay que resignar metros de acá, de allá y demás. ¿No? Porque creo que ahí la normativa falla. Parece que estos espacios son espectaculares y justamente en lo que recaban para ser espectaculares es en la tridimensionalidad. Entonces, a lo mejor el patio no se tendría que medir por superficie extruida, sino que se tendría que medir por volumen. Y otra cuestión que la tomo prestada de un grupo que se llama Comunidad de Prácticas, del que vengo participando, es el concepto de mutualismo. Entender de que si hay que creo que la normativa vigente habla mucho de eso, porque los proyectos de articulación, los proyectos proyectos especiales, creo que habla mucho de las cosas que tengo a los costados, los tramos de completamiento, y yo creo que eso es rico y es bueno para la ciudad, en mi opinión. Dentro de eso, ¿por qué no pensar de que si hay un ingreso vehicular de un edificio, yo no puedo tomárselo prestado, obviamente con normativa, con servidumbre de paso, con pagar un canon o lo que sea para que el que ya lo hizo se vea beneficiado, y realmente dejemos de poner tantas cocheras a la calle y podamos generar fachadas de vida a la calle? ¿Por qué si yo acá tengo un ingreso vehicular no podría hacer una perforación en esa medianera si técnicamente es posible y yo también ingresar por ese lado, ¿no? O lo mismo con los patios. Si yo ya hay un edificio que tiene un patio reglamentario, a lo mejor, ¿por qué yo no me puedo sumar a ese patio reglamentario? ¿Por qué mi patio reglamentario piensa en una medianera que va a suceder en una ciudad que no tiene una renovación edilicia, que va a derrumbar edificios y va a construir edificios nuevos? Porque creo que no conozco ni uno que se haya derrumbado en tantos años de historia de la ciudad. Entonces, si hay un patio existente, creo que podríamos tomarlo. Obviamente que hay que generar normativa para esto, hay que incentivarlo desde la obra, mejor dicho, desde los entes públicos, puede ser Secretaría de Planeamiento, puede ser el colegio, para que los profesionales podamos subirnos a esos incentivos. Pero si solamente lo dejamos en el privado, es mucho más difícil que suceda. Bueno, eso es todo. Agradezco nuevamente por la invitación y espero haber sido correcto con el tiempo. Muchas gracias. Estuvo excelente, prolijo que sos. justito, muy prolijo, pero yo me quedo con ganas de conversar un ratito más. Ahí le pedí a los chicos que se vuelvan a conectar, 5 minutos. 2 minutos quedan para charlar. Quedan 2 minutos. Yo les propongo que se relajen, se abran un vino, se sienten en el mejor. Aquí estamos, acá. Casa. Yo voy a brindar con ellos porque los tengo acá cerquita. Fue un lujo para mí tenerlos acá. Un lujo para el Colegio de Arquitectos compartir esta charla con ustedes. Un lujo para todos los profesionales poder contar con esta apertura entre la Secretaría de Planeamiento, Obras Particulares y el Colegio de Arquitectos, donde se pueden tocar temas en común, donde se proponen esta dinámica de trabajo para pensar la normativa, para convocar a los jóvenes que están desarrollando, para convocar a los estudios más experimentados y que de todo esto pueda surgir una mejor calidad de vida para todos los rosarinos, que creo que es lo que buscamos desde el momento que elegimos esta profesión y que nos dedicamos a trabajar acá. Así que yo los felicito. En lo personal, me han hecho muy fácil el trabajo, al cual le tenía mucho miedo. Tiempo, ¿no? Así que a los que están conectados, si se quieren quedar un ratito más, nos vamos a quedar charlando con Fede y con Matías, que la verdad que es súper enriquecedora la charla y los proyectos que mostraron son extraordinarios. Acá nos estábamos riendo porque hicimos un poquito de trampa, hicimos un Zoom, pero estamos los tres juntos en el estudio de Matías, elegimos lugar que mejor anda en internet. Él nos invitó gentilmente, ofreció su espacio, así que nos reunimos acá con un vino de por medio, aprovechando antes de que nos vuelvan a encerrar a todos. Así que les contaba que para mí es un lujo esto, y recién, claro, cuando se apaga la cámara, se pone picante acá entre estos dos, porque dice, yo nunca dije que se una prensa. Entonces nos reíamos de esa situación, y me parece que es un tema para debatir. En realidad los dos pensaban lo mismo, pero claro, los nervios a veces traicionan y nos dicen, Es más, va a poner hipertensa. hipertensa. Claro. Hipertensa. No, es poco tensa, es poco tensa. Acá Fede nos comentaba que también quería poner una foto de Manhattan y que después al final, con la prueba de armar la charla, no lo terminamos poniendo, pero terminaban hablando los dos de lo mismo. Es porque era la comparación, digamos, en Rosario, que no es hiperdensa,
y Manhattan sí, digamos, la cantidad de fachadas que se perderían, digamos, si Rosario fuese Manhattan. Claro. Pero ahí viene un tema interesante, vos citás Manhattan para mí, que está bueno citarlo. Rosario tiene esta casi maldición, diría yo, del 866, el estigma de Rosario del 866, que viene en la época de los ingleses y demás. Por ejemplo, distinto de Buenos Aires, distinto de Capital, si bien son obviamente otro tamaño de ciudad y muy distinto de Manhattan. Obviamente en Manhattan sucede que toman toda una manzana y hacen una torre. Entonces acá eso, y por eso se banca 300 metros, 400 metros y se lo banca. Acá estamos con el 866 peleándonos con la medianera a ver si miramos un vecino que tiene una casita de 1 metro y tiene la ropa tendida ahí en el patio. Es un poco la realidad que atravesamos. Yo creo que la última modificación de código tiene algunos incentivos positivos. No, después, seguramente, como todo, tiene problemas de implementación, pero tiene algunos incentivos positivos en cuanto a los proyectos especiales para terrenos de más de 1000 metros, en tratar de volver a juntar lotes. Y yo el concepto que traté de expresar de mutualismo es cuando a veces no se puede eso, porque el problema para juntar lotes es que recae en los grandes desarrolladores. Tiene que ser gente que pueda pagar lotes de más de 1000 metros y que pueda enfrentar obras en esos lotes. Entonces, son contados con las manos los actores de la ciudad que pueden acceder a ese tipo de convenios. Yo creo que un paso interesante sería ver cómo hacemos para juntarnos pequeños actores, porque creo que ninguno de los edificios que mostré yo ni los que mostró Fede están en lotes que superan los 1000 metros, ninguno. Y así todo, nos estamos pelando las pestañas para ver, quemando la pestaña, para ver cómo hacemos algo que tenga esta voluntad de ser una torre para tener 4 fachadas y no solamente la fachada principal. Estamos viendo a ver cómo le buscamos o le damos una vuelta a rosca. Creo que es una motivación en común y estuvo muy buena en la charla, creo que se vio eso. Entonces, ¿qué pasa si a lo mejor él está haciendo un edificio y a mí me toca hacer uno al lado del de él? Y a lo mejor me puedo poner de acuerdo y podemos hablar de cosas sin ninguno de los dos ser uno de los 5 actores que hoy pueden acceder a lotes de más de 1000 metros. Creo que en eso hay que trabajar. O con el actor, o actor me refiero al edificio consolidado. Si ya hay algo que existe, ¿y por qué yo a lo mejor no me puedo plantear de una manera provocativa pero colaborativa con ese? Obviamente que yo no soy lo que cuando propongo entrar por la cochera del vecino, no estoy diciendo que le vamos a usurpar la cochera. Seguramente ese va a obtener un beneficio económico, porque a lo mejor hay que comprarlo una parte, hay que pagarlo un canon mensual, anual, total, una única vez, no importa, después se ve un poco. Mejor dicho, sí importa mucho, no lo tengo claro yo, por eso hay gente que piensa normativa, pero lo que estoy tratando es de plantear nuevos horizontes de esa normativa. Y es más, creo que las servidumbres de pasos existen. Nunca me tocó hacerlas, pero creo que existen. El tema es que no son incentivadas, entonces nadie las usa. No, y me parece que va un poco por ahí la mano. Lo mismo que la servidumbre de ventilación, creo que también existe, pero no son tan incentivadas. Entonces creo que un nuevo estadio colaborativo de la normativa podría ser justamente empezar a incentivar estas cosas y que no solamente suceda con lotes de más de 1000 metros, 3000 metros y demás, para que aparezcan más de estos lugares interesantes, de esta heterogeneidad que planteaba Fede también en la ciudad, que yo creo que es muy rica, la hace realmente rica. La normativa que, no sé, planteó en su momento la ciudad de Barcelona, de tratar de consolidar, primero, acá se trató de reproducir, fue completamente inviable, no tenemos el mismo ritmo de inversión, nunca vamos a considerar las manzanas de Cerdá como hizo Barcelona, eso no va a suceder, ya saquémonos de la cabeza porque no va a suceder. Vamos a esperar 500 años más para que suceda, pero en los próximos 100 no va a suceder, porque en los últimos 60 no sucedió. Entonces, pensemos otro tipo de ciudad. Pensemos en una ciudad que pueda ser más, a lo mejor, de particularidades, de heterogeneidades, que era un poco lo que planteaba Fede con sus imágenes, que creo que fueron bastante provocativas en el buen sentido para eso. Y para eso creo que el mutualismo podría ser mucho más fuerte que pensar en bloques totalitarios que no van a llegar. No, en ese sentido lo que vos decís de los 1000 metros. O sea,
esta cuestión como de unir, digamos, como partes, que me parece que está buena, yo como que revisaría las variables sobre las que fueron formuladas esos 1000 metros. ¿No? Digo, porque capaz que un lote de, no sé, de 500 metros cuadrados también podría tener una excepción. Sí. Entonces, esta cuestión de validar que porque el código urbano dice que los 1000 metros cuadrados, a partir de los 1000 metros cuadrados de terreno, entra en un proyecto especial, bueno, qué sé yo, o sea, podría tener como diferentes, o sea, digo, como gradientes o diferentes, qué sé yo, exceptualidades o excepciones. Entonces vos decís, bueno, si yo tengo un lote de 500 metros cuadrados, bueno, déjame entrar, digamos, a proyectos especiales, déjame presentar algo, y después vemos, qué sé yo, no sé. Con esto que vos decías, lo de, yo me acuerdo, bueno, el edificio Urquiza, con el patio de calle de San Juan, que vos tuviste el problema, que yo me acuerdo también, o sea, tuve un inconveniente bastante parecido, porque en realidad el patio central, digamos, esa de luz, digamos, si vos le sumás el vacío que queda sobre la torre de contrafrente, es muchísimo más grande. Entonces, bueno, déjame presentar un proyecto para un lote de 500 metros cuadrados si realmente verifica y califica, digamos, sumándole determinadas variables. Porque hay que ver qué variables fueron tomadas en esos 1000 metros cuadrados. Que no sé, creo que nadie sabe, digamos, y entonces digo, bueno, ¿cuáles son las variables que se tomaron para esa dimensión de lote? Hay en una de las, preparando la charla para hoy y leyendo un poco las notas de ustedes, lo que me han publicado, me reí mucho con una nota tuya donde hablas sobre la norma, que dicta la norma, y entonces todos los arquitectos nos peleamos siempre con la norma. Y hoy, bueno, hoy fue nombrada muchas veces la norma. Entonces, también hay que ponerlo en contexto porque creo que es imposible que una serie de reglamentaciones que tiene que intervenir o actuar sobre una ciudad pueda contemplar todas las situaciones que se van a presentar en todas las irregularidades, a pesar de que Rosario tiene una trama bastante homogénea, una topografía bastante plana, y la geometría urbana de Rosario es bastante homogénea en la mayoría de sus tramas. Obviamente que tiene un montón de accidentes cuando uno empieza a buscar o a acercar el zoom del Google Maps y empieza a ver que la cruzan vías, o la misma geografía del río, o tiene la circunvalación y Rosario está trascendiendo ese límite. Entonces, es imposible pensar. Y creo que este nuevo reglamento surge en el año 2010 con todo un entorno del país que venía creciendo exponencialmente, con toda una inversión donde el campo había volcado su dinero a la construcción y me parece que tuvo en ese momento como la intención de poner algún cierto límite a un montón de especulaciones que se estaban haciendo y que se estaba construyendo a un ritmo que Rosario no experimentaba desde los años 70 cuando había sido la degradación impositiva. Entonces, ahora que estamos en un momento más de palabra, pero estamos como en un momento de apertura y de volver a revisar todas estas cosas, porque me parece que estamos en un buen momento como para plantearnos a salir de este momento. Voy a tomar la posta en lo siguiente. Voy a hablar por mí, pero creo que lo puedo hacer extensivo a Fede, porque fuimos compañeros de cursados, somos de la misma generación de la facultad. Nosotros cuando sucedió todo este boom éramos estudiantes, claro. A partir del 2003, eso sucede en 2003, y si se quiere en 2008 llega una normativa para tratar de regular algunos aspectos, no todos, pero creo que también es importante, así como hicimos nuestras críticas a la normativa, creo que la función del Colegio de Arquitectos ahí fue muy pasiva, porque se construyó mal, sinceramente. Yo no creo que haya nadie que en el global de lo que pasó, obviamente que hay excepciones, debe haber habido muy buenos edificios en algún punto y demás, pero en el global de lo que pasó de 2003 a 2008, incluso un poco más, pueda decir que ese boom del campo, ese boom no sé, de la economía, porque realmente se volcó, creo, en todos los aspectos de la economía, haya sido bien canalizado por la ciudad de Rosario. Y ahí creo que hubo pasividad. Me parece que estaría bueno que el colegio también hable de esas cosas y tenga un poco de visión crítica de esas cosas y no convalide todo lo construido. Porque no todo lo construido se construye con el objetivo de mejorar la vida de la gente.
Eso hay que tenerlo en cuenta. No, totalmente de acuerdo. Ojalá fuese así. La matrícula así no los obliga, pero creo que cuando no está sucediendo y cuando está habiendo un proceso que es negativo, por lo menos esa es mi opinión, no sé si Fede coincidió o no, pero para mí ese proceso fue negativo para la ciudad, porque se construyó mucho y mal. Creo que habría que haber habido, obviamente que no estoy haciendo una crítica a la gestión actual, porque acaba de arrancar hace unos meses, pero sí como colectivo de arquitectos. Me incluyo incluso en la crítica, en la autocrítica, más allá de que en ese momento era estudiante, pero realmente creo que habría que haber alzado la voz y ojalá no se repita, porque son oportunidades desperdiciadas. Y es más, creo que como arquitectos que nos interesa realmente la profesión y nos interesa mejorar la vida de la gente, cedimos terreno ante el león, como mostraba el león del principio de Fede. Cedimos terreno ahí, cedimos mucho terreno. Sí, yo igual creo que lo que pasó, me parece que digamos, creo que la inversión vino como de golpe, ¿no? El león como llegó de golpe. Entonces, como una jauría, león. Creo que creo que en ese momento nadie hizo como tiempo no sé si a reaccionar rápido o capaz que no se pensó previamente. No se pensó. Digamos, cómo podría llegar a ser si pasase esto, ¿no? Entonces digo, bueno, capaz que es el momento ahora, así, bueno, che, con esto que hablamos de la ciudad hiperdesa. Suponete que venga, no sé, pensándolo, vienen 5 jeques árabes, bueno, ¿cómo sería la ciudad? ¿Cómo pensaron? Vienen, no, en lugar de 5 viene 1. ¿Cómo sería? Bueno, en lugar de 1 no viene nadie. Pero bueno, ¿Cómo seguimos? Digamos, ¿cómo sería? Digamos, y creo que en el 2000 pasó eso, digamos, fue como muy simultáneo. El crecimiento, como una explosión económica, y el colegio, la municipalidad, y los inversores o los desarrolladores y los arquitectos como que tenían todas esas variables y no tenían, o sea, tenían capaz que un reglamento, un código urbano existente, y bueno, tuvieron que, qué sé yo, jugar con esas variables. Pero la municipalidad hizo su jugada, porque en el 2007 saca una propuesta normativa hiper polémica, seguramente con un montón de fallas, pero yo en eso soy positivista, porque una normativa nueva seguro que va a tener fallas, si no estamos pensando que va a venir Dios a reglamentarnos y no va a existir eso, entonces seguro va a tener fallas, pero creo que es mucho mejor proponer algo a no proponer nada y seguir como se venía. Me pasa lo mismo con la eficiencia energética. Seguramente que en algún momento me preocupé, despotriqué, tuve que entender las planillas, me costó un montón y demás, pero creo que ayudan a construir un mejor producto, un mejor edificio, un mejor departamento para el usuario final. Después, seguramente que hay que irlas reviendo permanentemente y está buenísimo eso, que nos tenga involucrados así al colegio, a la secretaría y a los actores que nos toca actuar con estos reglamentos. Pero en el caso del colectivo de arquitectos en sí, creo que merecía una crítica más prematura y no... Creo que la única crítica que vi, yo particularmente me recuerdo que ahí ya justo me había recibido y fui al Teatro Madre Cabrini, que fue donde hicieron todas las exposiciones. Madre Cabrini. Sí, a favor. Sí. No, perdón, ¿cuál es el que está por calle Mitre y La Cortada? Bueno, no estoy ¿comedia? No. Chaca, No estás en ese compromiso. Bueno, yo no, pero ahí se hicieron todas las exposiciones, pero es comedia, me parece. Y me acuerdo haberlas escuchado, y eran todos contras contra la normativa, pero nadie hizo una autocrítica realmente de lo que se estaba construyendo. Y a mí, como estudiante que en ese momento, o como recién recibido, pero que no tenía ningún tipo de interés, simplemente lo que hacía era escuchar y ver a ver qué estaba pasando ahí, a mí me parecía positivo realmente que se propongan cosas nuevas. Y ojalá siga sucediendo eso, que estas charlas sirvan, seguramente fuimos los primeros en esto de PH, pero van a venir otras después porque entendí que era una serie, sirvan para realmente sacar conclusiones y que lleguen a nuevas revisiones normativas. Y seguro que van a ir puliendo cosas y ojalá podamos construir de esa manera entre todos una mejor ciudad, una ciudad más participativa. Yo creo que sí, creo que en la pluralidad está la riqueza. Acá estaba leyendo los comentarios de la gente y se me borró, no sé, metí mal el dedo y me salí del Instagram, con lo cual perdí los comentarios, pero me acotaban
ejemplos de Mario Roberto Álvarez en la Avenida Corta, Pitu me dice que me confirma que el teatro es una comedia. Sí, sí. Me acuerdo de esa Sí, me acuerdo de ese debate. Yo lo vi Gaby todo. me acota frases que me ponen en duda, porque yo soy un desastre cuando la frase siempre la acoto mal, o cito mal, dice, ¿vos estás seguro que es mi papá? Y yo creo que sí, porque lo hablamos con él hace muchísimos años, tuve la oportunidad de trabajar con él y tengo como esa frase muy grabada. Así que yo no quiero abusar de la gente que está ahora escuchando, creo que esto da para un debate larguísimo. Tenemos 3 charlas más para ver los próximos miércoles, así que los invito a todos a sumarse. Tenemos muy buenos invitados de lujo, y vamos a seguir tocando todos estos temas de medianera, de espacio, de edificios que están lindando con patrimonio, qué pasa en esos casos cuando uno tiene la certeza de que ese edificio que tiene al lado no se va a demoler. Bueno, les dejo algunos interrogantes y algunos temas para ver que en las próximas charlas, son 4 miércoles consecutivos, vamos a tener la oportunidad de ver 2 invitados por miércoles. Reitero el agradecimiento a la Secretaría de Planeamiento por esta iniciativa que nos convoca a plantear estos temas y poder debatir juntos con toda la matrícula y escuchar y ver estos ejemplos. Creo que nos enriquecen a todos. Así que yo, infinitamente agradecido con ustedes y con Matías, a quien tengo el lujo de conocer hoy, más allá de que he seguido mucho su obra y lo he visto en otras presentaciones. Excelentes personas y obviamente profesionales brillantes. Así que les agradezco mucho y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, buenísimo. Y está bueno, esto no sé, lo que dijo Mati del acercamiento, del planeamiento al colegio de arquitectos y a la matrícula, me parece que... Y creemos que el colegio tiene, con esto que decía Matías, que creo que yo no la viví de estudiante porque tengo unos años más, pero la viví de profesional joven. Coincido en que el colegio tiene que articular entre todos los matriculados, desde su casa, porque es la casa de todos los profesionales, y todos los que aplican, que intervienen construyendo la ciudad. Me parece que el colegio siempre tiene que tener una opinión formada que represente a todos, o a la gran mayoría de los profesionales que están ejerciendo en este momento, y poder tener un diálogo para construir o para acordar situaciones para construir y avanzar, no para pelearse permanentemente y quedar estancados. Así que los felicito por la exposición, nos da para pensar un montón, creo que es lo que buscamos y creo que se ha logrado. Agradezco a todos y los felicito por todo el apoyo que me fueron dando a través de Instagram y WhatsApp, que estuvo muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.